Javier, aquí le hemos estado dando seguimiento a las comunidades que resultaron más afectadas por el paso de los huracanes Irma y María, sobre todo en la región norte de nuestro país. Estamos hablando de Montecristi, de Valverde, de Espaillat, la provincia de Duarte, sobre todo en la zona del Bajo Yuna, Samaná, María Trinidad Sánchez, El Ceibo, San Pedro de Macorís. Son algunas de las provincias que resultaron más afectadas y en algunos casos de manera extraordinaria por el paso de estos huracanes por nuestro territorio. Viviendas que resultaron afectadas con el primer huracán, después terminaron destruidas con el paso del segundo huracán. El ministro de Obras Públicas habla de 28.000 millones de pesos en pérdidas en lo que tiene que ver con obras de infraestructura. Pero una de las áreas que más ha preocupado, además de ese trabajo de infraestructura que hay que hacer, que tiene que ver con remoción de escombros, levantamiento de viviendas, el levantamiento de puentes o reacondicionamiento de vías y puentes, está el tema agrícola. Aquí tuvimos ayer algunos representantes de los productores de banano de la línea noroeste que explicaban su inquietud con relación a la manera en que estas inundaciones los han afectado ya de manera consecutiva con el paso de estos dos huracanes y de manera reiterada porque fueron víctimas también de las inundaciones de finales del año pasado que ocurrieron en la línea noroeste de nuestro país. Ellos decían que recibieron préstamos a través del Banco Agrícola que pretendían pagar con la cosecha de este año y resulta que esa es la cosecha que está sepultada bajo agua al día de hoy y no podían cuantificar de manera exacta los daños precisamente porque las aguas aún no han descendido. Esperaban una reunión que se produjo ayer entre las autoridades que tienen que ver con el área, el ministro de Agricultura, el director del FEDA, estaba el representante de la Junta Agroempresarial Dominicana, el ministro administrativo de la presidencia, que ya habían hecho un levantamiento, se habían reunido en 3 o 4 ocasiones con los productores y pasaron balance a los daños. En total, según el ministro de Agricultura, en nuestro país 790.780 tareas, 790.781.000 tareas de producción agrícola fueron afectadas en nuestro país, de las cuales digamos que 213.000.6 fueron afectadas de manera más severa, aunque él decía que no necesariamente la destrucción es total, fueron las tareas de tierra con un mayor impacto por el paso de estas lluvias. Estamos hablando de producciones de banano que o están dañadas totalmente o de manera parcial, producciones de arroz. Estamos hablando de la ganadería, aunque decía que se perdieron pocas cabezas de ganado, sí que el pasto se perdió en algunas zonas. Y en ese sentido también hubo daños en el cacao de la línea noreste. El gobierno dominicano ha identificado una serie de acciones que permitirían aliviar la carga de estos productores que según el gobierno no han perdido todo. Esto representaría el 9% de la producción nacional, lo que significa que habrá alimentos en nuestro país relacionados incluso con estas áreas, pero evidentemente que si de manera particular hay un productor que lo perdió todo, lo va a pasar mal y ya al día de hoy tiene deudas. Vamos a ver las soluciones que planteó el gobierno en el día de ayer para disminuir el impacto que han tenido estas lluvias en el área agrícola de nuestro país. Entonces, para lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, nosotros hemos dispuesto llevarle material de siembra a los productores, fertilizantes, equipos de aspersión para tratar las plantaciones que quedaron en pie y también alambradas para que los ganaderos, las fincas que fueron destruida por la corriente de la cañada, de los ríos, de los arroyos, la puedan volver a reponer. Semilla para producir vegetales, semilla para producir maíz, también semilla para producir pasto, entre otros productos le vamos a llevar de la mano. Pero además, ustedes saben que tenemos en República Dominicana lo que es el seguro agropecuario Agrodosa. Agrodosa, que es nuestro seguro agropecuario, tiene levantado alrededor ya de 500 millones de pesos que van a ser resarcidos a los productores. Y digo alrededor porque todavía tenemos áreas en lo que es el Bajo Yaque que no ha salido el agua y se siguen evaluando. Estas han sido las inundaciones más prolongadas que nosotros podamos recordar
en la historia de la agropecuaria dominicana. Entonces, ya solamente eso es un aliciente. Pero también el Banco Agrícola de la República Dominicana, que aquí todo su administrador, va a intervenir con refinanciamiento a los productores que fueron afectados y también con mejorar lo que es el tiempo de gracia, para que no se sientan forzados al que perdió su plantación parcial o total, que la pueda reponer inmediatamente y seguir produciendo. Esto le puedo decir que... Bueno, ahí está la serie de medidas tomadas el día de ayer por el gobierno dominicano y anunciada por el ministro de Agricultura, Ángel Esteves. Es importante que se le dé seguimiento y el impacto que estos huracanes, no solo estos huracanes últimos, Irma y María, sino que como veíamos ayer es un sector, el sector agrícola, que viene siendo afectado desde las lluvias del año pasado. Recordemos el último trimestre del pasado año y el impacto que las lluvias tuvieron en varios rubros del sector agrícola de nuestro país, y la consecuencia de esto es grave porque tiene una consecuencia doble en el sentido de la producción o la reducción de la producción de los bienes agrícolas necesarios para la alimentación de los dominicanos y de las dominicanas, es decir, para el consumo nacional, eso por un lado. Pero ayer con los bananeros de Montecristi y de toda la región noroeste, pues veíamos el impacto que tiene también a nivel de las exportaciones. Y esto es grave porque estamos hablando de que el sector agrícola en términos de exportación ha venido creciendo hacia mercados nuevos y países que han comenzado a demandar los productos de la República Dominicana. En este caso del banano, varios, sobre todo banano orgánico, varios países europeos que están demandando estos productos. Pero el problema es la competencia que tiene la República Dominicana en otros países de la región que han comenzado a producir estos bienes agrícolas que podrían estarle haciendo una competencia importante a la República Dominicana. Y por eso es fundamental, es esencial el acompañamiento y el seguimiento que el Estado pueda dar al sector agrícola en nuestro país. Estas medidas anunciadas, sobre todo el refinanciamiento y aumentar el periodo de gracia, son importantes. Se habló ayer, bueno, no lo dijo ahora el ministro Esteves, pero se habló ayer, tanto en la reunión que tuvimos, en la entrevista que tuvimos acá con los representantes del sector bananero, como en la reunión del gobierno, de esta comisión del gobierno el día de ayer, y es el tema de cómo intervenir con acciones que sean ya de carácter más largo plazo, más estructurales, sobre todo intervenir, y para eso parece que se va a crear una especie de equipo que pueda hacer un estudio más profundo de las acciones que tiene que llevar a cabo. No salió al aire, pero sí lo dijo. Sí lo dijo, sí, el gobierno anunció intervenir en los ríos Yaque del Norte y Yuna, pero no intervenir, hacer un estudio ahora de qué es lo que tiene que hacerse, qué medidas tienen que tomarse a largo plazo, porque como país estamos permanentemente amenazados por la lluvia, por los huracanes, y hay que procurar que el sector agrícola, dentro de muchas otras áreas, pero que el sector agrícola esté protegido, sobre todo para garantizar esa demanda nacional, como los compromisos que en términos de comercio internacional tenemos en materia agrícola, que tienen que ser asegurados, garantizados. Bueno, ¿no? Tú hablaste de la posible pérdida de mercado, lo que significa una posible consecuencia a largo plazo, porque no se le pueda garantizar
a los importadores la cantidad de cajas de banano que están solicitando y hoy en día tienen dificultades para negociarlo porque no saben con cuánto producto cuentan, y en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura para canalizar esos ríos, parece que se continuará la construcción de los muros, pero sí esa comisión se encargará de darle seguimiento a esa solicitud de que haya represas que puedan controlar mejor las aguas del Yaque del Norte y del Yuna. Eso es importante porque estamos hablando de posibles soluciones a largo plazo. Donde no ha habido solución es en el sector médico de la República Dominicana. El Colegio Médico Dominicano está convocando para un paro general, iniciando mañana miércoles a las 6 de la mañana. Un paro por 24 horas donde se reclama que se mejoren las condiciones, digamos que se respete el acuerdo firmado entre el Colegio Médico Dominicano y el sector salud a través del gobierno dominicano. Insiste el Colegio Médico en que no solamente no todos han recibido el aumento acordado, sino que hay incentivos sin pagar y hay gente sin cobrar. Vamos a ver lo que dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. La no aplicación de los incentivos por distancia y de atención primaria, la problemática de los pensionados, donde decenas de ellos tienen hasta 6 meses sin cobrar, el deterioro marcado de los hospitales, el desempleo médico que supera el 40%. No tenemos para ir al hospital, no tenemos para comer, necesitamos que nos paguen para poder cumplir con la población. ¿Hasta cuándo va a ser el abuso y cuándo van a empezar a pagar al R1? Pasando todo el trabajo del mundo, que está de más decirlo, en todos nuestros hospitales, así que queremos cambio desde ya. Están hablando de que los residentes de primer año, que son los médicos que empiezan a hacer su especialidad en los hospitales, los que fueron nombrados recientemente, de junio hacia acá, no han cobrado ni un solo mes. Se supone que llegaron a un acuerdo para que se les pagara en septiembre un mes y después se identificaran los mecanismos para pagarle los meses anteriores. Esto no puede ocurrir. Si a una persona se le contrata para trabajar, si una persona, como en el caso de los médicos, que su trabajo constituye parte de su proceso de formación para convertirse en los especialistas que después ocupan esas plazas como médicos expertos en diferentes áreas, entran formalmente a través del Sistema Nacional de Salud en la nómina, deben comenzar a cobrar inmediatamente. Ese tipo de irregularidades tiene que desaparecer del sistema administrativo de nuestro país. Ustedes escuchaban, ahí había una joven que decía, ¿hasta cuándo es el abuso? Esa gente, son jóvenes profesionales ya, que están entrando en su especialidad y que necesitan comer, necesitan aportar en sus hogares. Aquí tenemos muchos adultos que terminan la universidad y ya tienen compromisos adicionales con su propia familia, que ya no viven en casa de sus padres, sino que hace mucho que se independizaron y pagan una casa, pagan agua, luz, teléfono. Algunos tienen hijos y tienen que contribuir con eso, algunos tienen que contribuir y aportar en la vivienda de sus padres. Aunque el salario sea pequeñito, 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 todo el mundo tiene responsabilidades. Entonces no se puede comprender que este tipo de situación se dé. Y el hecho de poder escuchar a varios residentes de primer año decir que están pasando por esta situación desde hace 3 meses, hace que uno tenga que exigirle al Servicio Nacional de Salud que regule esta situación, porque tenemos que aprender también a ponernos en los zapatos de los demás. Se puede entender que hay un tema, que el sistema no lo ha entrado en nómina. No, eso tiene que mejorar, si tiene que ser un poquito más eficiente. Cuando usted lo contratan a una empresa privada, desde el primer día que usted empezó a trabajar, eso cuenta. Y al final de mes usted tiene que cobrar, porque si no la empresa entra en una irregularidad con usted. Entonces eso no puede estar ocurriendo, porque no se puede comprender. Por otro lado, está el tema en el que no se ponen de acuerdo el Colegio Médico Dominicano y el Servicio Nacional de Salud. Aquí tuvimos ambas partes, un día uno y un día el otro, y es lo relacionado con el aumento salarial, donde insiste el Colegio Médico que hay cerca de 5.000 médicos que no se le ha aplicado el 25% conforme a lo que establece el acuerdo, y tenemos un Servicio Nacional de Salud que dice que cuando el artículo 5 del capítulo C de ese acuerdo habla de
establecen los salarios conforme lo que indica el Servicio Nacional de Salud, entonces lo que han hecho es igualar los del IDCS a lo del Servicio Nacional de Salud. Lo que extraña es que el Colegio Médico Dominicano ha insistido en que el pasado 8 de septiembre se produjo una reunión con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en la que participaron el director del Servicio Nacional de Salud y otros representantes del área, junto al Colegio Médico. Una reunión que, según el Colegio Médico Dominicano, se produjo en el edificio del 911, donde le plantearon todo lo que han venido diciendo después públicamente, manifestando su inquietud porque hay temas que ellos entienden que debieron avanzar. El director del Servicio Nacional de Salud dice que los incentivos se pueden aplicar en lo que queda de año. Ya el Colegio Médico Dominicano dice que debieron ser aplicados a partir de septiembre, pero esa ausencia de pago a algunos sectores, el hecho de que incluso desde el área administrativa ayer también hubo otra manifestación del área administrativa, del área de salud, también reclamando que se respeten los acuerdos, hace que uno se pregunte por qué el gobierno no ha dado una respuesta formal, por qué nos ha convocado a una segunda reunión y por qué nos tenemos que enfrentar a una nueva jornada de paralización del trabajo de los médicos en los hospitales públicos de nuestro país. Que al final quienes más sufren ese tipo de paralizaciones son los más pobres, los que no tienen la posibilidad de ir a una clínica privada y pagar por los servicios altos, de altos costos y altos precios que ofrecen estas clínicas privadas. Y bueno, ciertamente uno critica y cuestiona que sea este el método siempre de lucha al que se apele, que afecta a los grupos más empobrecidos de nuestro país, que son lo que sufren el efecto, lo que cargan, lo que sufren las consecuencias de este mecanismo y de este tipo de lucha que lleva a cabo el Colegio Médico Dominicano, y que uno pudiera entender que efectivamente son lucha por un justo reclamo, porque cada uno de estos reclamos que están acá, sobre todo lo que tiene que ver con salario de los residentes o temas relacionados con los pensionados, por ejemplo, que lo señaló ayer el Colegio Médico Dominicano de Pensionados, que no están recibiendo sus salarios. Y óyeme, eso sí es lamentable que una persona que tenga unos ingresos producto de una pensión y que no se le esté pagando, pues es sumamente lamentable. Pero como decías, el tema de incentivos, es decir, hay una serie de demandas y de reivindicaciones a las cuales debe buscársele una solución, una salida. Entendemos que el Colegio Médico Dominicano tiene que ejercer la presión necesaria para que desde el gobierno haya esa respuesta, y el gobierno tiene que abrirse, estar en disposición de ese diálogo, pero sobre todo de solucionar estos problemas que el Colegio Médico Dominicano ha estado señalando y que todos podemos percibir y contactar a nivel del sistema de salud de la República Dominicana, en la situación de los médicos, sobre todo las condiciones laborales de los médicos en nuestro país. Ojalá se pudiera buscar esos canales que permitan establecer los acuerdos y las decisiones que convienen en estos momentos establecer, sin que la decisión final sea seguir afectando a la gente que no puede pagar una clínica, como hemos señalado. El paro está, reiteramos, convocado para mañana, miércoles, día 4. Es un paro de todos los hospitales del país de 24 horas, aunque se estaría dando servicios de emergencia en dichos hospitales, pero en términos de la asistencia que a nivel general dan los médicos, esta estaría paralizada. Waldo Ariel Suero indicó que de no haber respuesta por parte del gobierno sobre esta serie de demandas, este paro estaría siendo extendido por
un periodo mayor. No sabemos si 48, 72 horas, pero un periodo mayor. Ojalá que en lo que resta del día de hoy pueda haber un canal de diálogo y de acercamiento que pueda atender estas demandas que se hacen desde el Colegio Médico Dominicano.